¿Qué tal, compañeros del canal? No ha pasado mucho tiempo desde el último video, pero pues bueno, aquí estamos. No es muy mi propósito reseñar en el canal brochas o jabones o aftershaves. El canal está más enfocado al afilado de navajas barberas. Pero por el día de hoy sí pensé mostrarles esta brocha que llegó aquí. Se trata de una brocha hecha en México por el papá de Guillermo, el señor Don Ernesto. Y pues bueno, vamos a proceder. Ok, pues bien, aquí vienen. Guillermo siempre empaqueta todo bastante bien. Ok, yo creo que esto de aquí debe ser el soporte para brocha. Ah, no me había percatado. Classic Shaving Supplies, la tienda de Guillermo. Supongo que esto es el soporte. Ajá, efectivamente. Aquí tenemos el soporte. El soporte para la brocha. Y bien, entonces la brocha debe venir aquí. Nuevamente, Classic Shaving Supplies. Cuando tiren la suya, hagan eso con cuidado, no vayan a descomponer por ahí. Lo digo por la navajita suiza. Y pues bien. Con cuidado. Ahí está. Pues bien, una brocha, les voy a mencionar, tiene las siguientes características. Viene muy bien empaquetadita. Ok. Allí la tienen. Es una brocha de tejón, pelo de tejón, puntas de plata, de 2 bandas. Okay, aquí se aprecia cómo cambia bastante a negro y más claro en las puntas. Pero es 2 bandas. Okay, eso es importante que lo mencione siempre que está aquí esto bastante negro y las puntas bastante claras. Es tejón 2 bandas. Okay. El mango de la brocha es de palo fierro de Sonora. Es palo fierro de Sonora. Y bien, no tenemos aquí la mejor iluminación, pero tiene unos patrones, unos colores naturales bastante bonitos. Y de verdad que es bastante cómodo sostener
la brocha con la mano. Bastante cómodo para hacer la espuma. Y bien, les puedo asegurar que el pelo es bastante suave. Se siente muy suave en las puntas y bastante firme en el fondo. ¿Ok? Como agrada para hacer la espuma con el jabón. Suave en las puntas, firme en el fondo. Y pues ahí lo tienen. Una brocha de afeitar, orgullosamente hecha en México. Tejón, puntas de plata, premium 2 bandas. Mango de palo fierro de Sonora. Pues bien, vamos a hacer una pequeña demostración de la capacidad, de la eficiencia para hacer la espuma con esta brocha que ya remojé un poco. Vamos a utilizar el jabón Clubman, un jabón muy barato. Este es fácil de conseguir en algunas tiendas físicas en México. En algunas tiendas físicas lo pueden encontrar. Es un jabón bastante económico y es con el que vamos a probar la eficiencia para hacer la espuma con esta brocha. Aquí está el jabón. Y voy a remojar un poquito más la brocha. Ok, bueno, aquí hay un poco de mejor iluminación, pero no podrán ver la claridad de las puntas hasta que tengan una en sus manos, ¿no? Quizás se aprecie un poquito mejor el color del palo fierro, pero bien. Vamos a sacar un poco de agua caliente. Voy a utilizar este bol para hacer espuma. Generalmente hago la espuma en la cara, pero para esta demostración lo voy a usar. Esto lo uso más en invierno. Está diseñado para mantener la espuma tibia. Uno aquí lo llenas con agua caliente y la espuma se mantiene tibia, lo cual a mí me agrada bastante en invierno. Ahí se me pasó un poquito de agua. Bien, ahí está. Okay, este bol lo consiguen en Amazon, ahí lo encontré yo. Pues bien, vamos a remojar nuevamente con un poquito de agua tibia. Recuerden no utilizar el agua muy caliente para no descomponer el pegamento del fondo y los pelos de tejón. Créanme que es bastante suave. Y pues bien, vamos a comenzar. Me excedí un poquito al exprimirla. Retiene bastante agua, créanme que retiene bastante agua. Y pues bien, vamos a iniciar. Okay, aquí ya tengo bastante jabón, muy rápido lo empieza a tomar. Y voy a remojar un poquito más para tomar un poco más de jabón con las puntas de la brocha. Ok, ya está la brocha bastante bien cargada, como podrán observar. Pues ya vamos a proceder. Un poquito de agua ahí.
¿ok? Pueden ver la calidad de la espuma. Se ve como crema pastelera. El tazón pues es blanco, a lo mejor no se aprecia mucho, pero la consistencia es muy buena. Y bien, voy a echar un poquito más de agua en las puntas de la brocha, justo ahí. Y wow, el desempeño es increíble. No importa si haces la espuma en tazón o directamente en la cara, que de hecho yo la hago directamente en la cara cuando es verano, y en invierno pues utilizo este tazón. Y créanme, aquí hay bastante espuma para al menos 2 afeitados o un afeitado de 2 pasadas, ¿ok? Entonces pues el desempeño para generar espuma de verdad es excepcional. Entonces no importa si tú haces la espuma en tazón o directamente en la cara, créeme que esta brocha, una de estas de las que elabora el padre de Guillermo, don Ernesto, créeme que va a superar tus expectativas, perdón. Ok, pues bueno, ahí lo tienen. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, cuídate mucho, pásala bien, disfruta tus afeitados con navaja y nos vemos en una próxima entrega.